Muy bien, Luisa González versus Daniel Noboa, 15 de octubre, la segunda vuelta. Vamos a saludar a Mauricio Alarcón, el analista político que está con nosotros hoy en el programa. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Un gran abrazo a la distancia, Jorge, Paola y amigos que nos siguen a través de Geomundo para conversar sobre lo que sucedió el día de ayer en mi país y lo que se viene para el próximo 15 de octubre. Bueno, yo creo que lo de Luisa González no ha sido una sorpresa, ya se veían en las encuestas, pero lo de Daniel Noboa, ¿no? No se habían visto en algunos sondeos. ¿Ha sido una sorpresa realmente? ¿Cómo ves este escenario que se proyecta para el próximo 15 de octubre? Creo que es importante mencionar, Paola, que en Ecuador, a hoy, 6 de cada 10 electores corresponde al grupo etario de personas menores a 45 años. Personas que queremos ver una política distinta, que no queremos esa política agresiva, polarizadora, que no se centre en propuestas, que queremos también candidatos jóvenes, no los viejos zorros de la política. Esas aspiraciones de los ecuatorianos jóvenes se quedaron en realidad, diría yo, plasmadas en los candidatos jóvenes, Otto Sonnenhorstner, Jan Topic y Daniel Noboa. Este último fue quien supo capitalizar de mejor manera los anhelos de este grupo etario e incluso te diría capitalizar el resultado de ese debate del domingo de la semana pasada, en que con una postura tranquila, serena, sensata, presentando algunas cifras y sin necesidad de atacar a los otros 6 candidatos que se encontraban en ese momento, supo presentarse como una persona diferente, ¿no? De ahí en adelante, su intención de voto fue creciendo de manera continua y debo decirte que yo no pensé le alcanzaría para entrar en una segunda vuelta, pero la política es así y pues hoy le tenemos incluso reivindicando un espacio que en múltiples ocasiones ocupó su padre. Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre las plataformas políticas de Luisa González y de Daniel Noboa para que nuestro público pueda conocer más al respecto de ellos? Jorge, en la primera vuelta tuvimos 8 binomios presidenciales. Uno solo de ellos, el de la señora Luisa González, conectado directamente con la organización política, con pertenencia a dicha organización política. La Revolución Ciudadana en este momento, el partido de Rafael Correa, te diría yo que es la estructura más consolidada, con mayor presencia a nivel nacional, con mayor dirigencia y con mayor cobertura. Detalles importantes al momento de hacer política. Los otros 7 binomios presidenciales se presentaron en vehículo prestado, en vehículo alquilado, ni siquiera en vehículo propio. No son personas que se consideren afiliados o adherentes a dichas organizaciones políticas y por lo tanto sus estructuras son muy débiles. Detalle no menor, para que tú lo tengas en cuenta, el hecho de que Daniel Noboa, pasando a una segunda vuelta, logra ingresar a la Asamblea Nacional un grupo de apenas una docena de legisladores insuficientes al momento hasta para constituir propiamente una bancada. Mientras que la Revolución Ciudadana no solo que pone a Luisa González en la segunda vuelta, después de haber ocupado el primer lugar en las elecciones de ayer, sino que se consolida como la primera minoría al interior del órgano legislativo, probablemente con más de 50 legisladores de un escenario, como tú conoces, de 137. ¿Cuál va a ser la estrategia? Creo, bueno, lo que debe hacer Daniel Noboa, que también viene pues de una familia de políticos, su padre y su madre, su papá incluso perdió, un empresario que perdió ante Correa, ¿logrará unir los votos de la oposición? O sea, tanto de Jan Topic, desde la gente, desde Zurita, ¿todos podrán hacer lo suficiente sumando para poder enfrentarse a la candidata del correísmo? Paola, tú conoces que en política los votos no se endosan. Sin embargo, hay condiciones que hacen más favorable la posibilidad de captar un electorado que en primera vuelta estuvo en manos de tu contendor. Aquí en Ecuador, quizá el punto de partida es comprender que la polarización y el sentimiento anti jugó un rol protagónico y es el que le ha puesto a Cristian Zurita tras el fallecimiento de Fernando Villavicencio en tercer lugar. Este es un voto muy radical
que se presentaba como el voto anti-Correa, el voto anti-correísmo. Ese 17% prácticamente se va a decantar en su totalidad por Daniel Noboa, porque no va a apoyar a una candidata que represente al correísmo, que represente a esa facción política a la que incluso ellos responsabilizan del asesinato de Villavicencio. Si tú ese 17% le sumas del 24% que ha obtenido Daniel Noboa, ya tiene un cómodo 41% que te acerca a la posibilidad de obtener esa mitad más uno, ¿no? Si tú además logras captar parte del electorado de Otto Sonnenholzner, parte del electorado de Jan Topic y parte del electorado de Yacu Pérez, aunque en esta elección obtuvo un resultado realmente penoso, creo que estás asegurando hacerte de la presidencia de la República. Pero como en política, todo es posible. Creo que hay que esperar a ver cómo evolucionan las campañas, cómo se desarrolla el debate de segunda vuelta y cuál es la capacidad incluso comunicacional del candidato Noboa de presentarse como aquel que puede capitalizar los votos de los demás actores. Mauricio, ¿tú crees que esta estrategia de Noboa de, digamos, como diríamos aquí, marcar la cancha entre correísmo y anticorreísmo es una buena estrategia de cara a ganar las elecciones? Y un segundo tema es, ¿cuáles son los temas más importantes en la agenda pública ecuatoriana que los candidatos deberían tomar en cuenta de cara a la segunda vuelta? Debo decirte, Jorge, que Noboa no se presentó jamás como un anticorreísta en su campaña, mucho menos como un candidato polarizador respecto de la candidata del correísmo. Creo que eso le permitió precisamente captar mucho del voto que le ha sido favorable el día de ayer. Pero hoy deberá tener una postura, creo yo, mucho más clara, no respecto de un partido político o de un líder político, sino respecto del pasado, porque el correísmo, y tú lo sabes, no representa ninguna novedad para un país en el que ya han estado ellos gobernando, cogobernando y en el escenario proactivo durante prácticamente 20 años, ¿no? Creo que además en ese sentido apelar a ciertos sentimientos más bien positivos de unidad nacional para hacerle frente a los tres problemas prioritarios establecidos por los ecuatorianos, la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, va a ser mucho mejor que simplemente estar perdiendo el tiempo en ataques superficiales. Así es. En el tema de la seguridad, yo creo que son tanto la candidata como Noboa tienen posiciones totalmente distintas, pero deben coincidir con el tema de la seguridad que está viviendo y la inseguridad que vive el Ecuador. ¿Cuál debe ser esa propuesta? ¿Cómo están las propuestas de ambos para poder luchar contra el crimen organizado, narcotráfico y demás? Mira, Paola, debo decirte que ninguno de los planes de gobierno, y no solo de los dos finalistas, sino de los 8 binomios presidenciales, presentaba una propuesta sensata, profunda, bien elaborada sobre la cuestión de la inseguridad. Mucho se dijo en medios de comunicación, en espacios de opinión o en la propia pauta que los candidatos tenían en los medios, pero sin explicar el cómo, sin explicar el con qué o con quién se va a lograr el resultado. Creo que en esta segunda vuelta más bien es una gran oportunidad para profundizar en las explicaciones de qué se va a hacer, de qué manera se lo va a hacer y con qué recursos, porque la situación de inseguridad es terrible en Ecuador. Espacios completos de este país que ya no están en manos del Estado, sino en manos del crimen organizado y del narcotráfico. Sectores poblacionales enteros que están a merced de la delincuencia no común, sino del crimen transnacional. Y en ese sentido, pues, respuestas concretas, propuestas concretas van a empezar a demandarse para los candidatos finalistas. Ojalá estén a la altura de las demandas de la ciudadanía y puedan presentar sobre todo alternativas viables, Paola, considerando que el gobierno al que accederían es de apenas 18 meses. Mauricio, justamente mi siguiente pregunta va en relación a esto. O sea, tienen 18 meses de gobierno, hay una serie de problemas que tiene el Ecuador que tienen una naturaleza estructural y es difícil atacarlos en tan poco tiempo, ¿no? En el caso fuera Noboa quien lograra capitalizar, bueno, lograra este endoso, bueno, tú dices que no es posible y es posible que sea así, lograra capitalizar los votos de la oposición en contra de Correa y lograra ganar, pues
¿crees que habría un escenario de gobernabilidad debido a la poca cantidad de parlamentarios que tiene la Asamblea? ¿Podría articular con otras fuerzas políticas para poder tener gobernabilidad en estos 18 meses? Jorge, yo creo que en las condiciones actuales buscar únicamente gobernabilidad en la relación política es un error, sabiendo además cómo va a actuar el legislativo, que no varía sustancialmente respecto a lo que fue el legislativo que enfrentó Guillermo Lasso desde 2021. Creo que la gobernabilidad tiene que darse con la ciudadanía. Si quien acceda a la presidencia logra captar y mantener niveles buenos de credibilidad y de confianza, podrá arrinconar a la asamblea que sea y a los movimientos o partidos representados en ella para la obtención de resultados concretos en cuanto a los procesos de aprobación de leyes que permitan que todo lo que tiene que ver con seguridad, situación económica o corrupción pueda ser efectivamente tratado, ¿no? Así es que esperemos que así sea. Muchísimas gracias, pues, a Mauricio Alarcón, analista político, bueno, desde Ecuador. Muchas gracias por estar en Geomundo. Gracias a ustedes, Jorge, Paola, un abrazo a la distancia y por supuesto un buen resto de lunes para nuestros amigos seguidores de Geomundo. Así es, muchas gracias, bueno, y mucha suerte también al Ecuador en esa segunda vuelta. 15 de octubre. Gracias.